Las soluciones fáciles me parece que no funcionan. Sigue existiendo una tensión entre las fuentes de legitimidad y las fuentes de autoridad. Quienes, siguiendo la huella kantiana y de Protágoras, consideran que la fuente de autoridad está en la legitimidad, el pueblo no puede equivocarse cuando la decisión se ha tomado de forma procedimentalmente correcta, bordean un terreno peligroso. El pueblo sí puede equivocarse, y además gravemente. En las sociedades de riesgo, en las sociedades de deseo, es decir, de consumo, las decisiones pueden obedecer más a factores de deseo o miedo que a razones correctas. Quienes, siguiendo la huella de Platón, consideran que la fuente de legitimidad está en la autoridad, bordean un territorio mucho más peligroso aún, el de la tecnocracia y el autoritarismo, y ponen en peligro la propia democracia. ¿Hay alguna salida razonable a esta tensión constitutiva de nuestras democracias? La democracia es un espacio tenso por naturaleza. Por un lado está la de gobernanza, el sistema de elección de políticas y su ejecución, un sistema que entraña un grado suficiente de orden social y de acción colectiva eficiente. Por otro lado está el daño pendiente que sufre una parte de la sociedad que es excluida o invisible en los procesos sociales y que solamente se expresa ocasionalmente en acciones en los márgenes de la política oficial, sea en la forma de quejas explícitas, sea en las más variadas manifestaciones de silencio rebelde en la exclusión y marginalidad. Se trata del daño fundacional que significa el no ser reconocido como igual. ¿Acaso los proletarios no somos ciudadanos? ¿Acaso las mujeres no somos ciudadanas? ¿Acaso los emigrantes no somos ciudadanos? Etcétera. Esta tensión convierte el espacio democrático en un espacio permanente de disenso que reivindica un consenso, un horizonte lejano de sensus comunes que cure el daño inicial que sufre una parte y que reconcilie a la sociedad como comunidad. De estas premisas ocurre que el problema de las decisiones correctas proviene del hecho que las condiciones de corrección ya son en sí mismas necesariamente tensas. Deben acertar en el camino de gobernar atendiendo a la reclamación del demos, a la reclamación de la igualdad. No basta con que sean decisiones jurídicamente legítimas. Además, deberían de cumplir ciertos contenidos. La democracia o es una democracia de contenidos o no lo será. De manera que no se trata solo de establecer un orden de las relaciones de los ciudadanos entre sí. Hay también un problema de cuáles son las relaciones de los ciudadanos con el mundo. Por eso está el problema de la autoridad, porque las relaciones con el mundo tienen que tener un grado de eficiencia y tienen que tener un grado de verdad. Yo creo que la propuesta de ¿cómo podríamos plantear esta solución? Bueno, la tensión constitutiva está en propuesta puede no ser vista como una tragedia heroica que está destinada al fracaso, sino por el contrario, como la garantía persistente de una promesa de renovación y reinvención de la misma democracia. Dewey consideraba que la democracia debe ser un experimento permanente, un continuo proceso de experiencia y de ensayo. Esta idea supone una tensión permanente entre un principio de deseo y un principio de realidad. La salida razonable sería pues reinvertir la pregunta y en vez de tratarla como un defecto constitutivo, considerarla una condición de existencia. La legitimidad y la autoridad deben conformar un espacio de tensiones, de aspiración a una emancipación que tenga un componente necesario de obediencia a cómo son las cosas y al mismo tiempo de sospecha de que las cosas no son como deberían de ser. Pero desde el punto de vista de la epistemología, esto no es ninguna novedad. El proceso de conocimiento solamente tiene sentido como un perpetuo juego de aserción y de escepticismo. De ahí que la epistemología política de la democracia debería garantizar esta tensión como el modo en el que una sociedad se concibe a sí misma bajo la categoría de sociedad en experimentación y por ello como demos autónomo. Este es expuesto sucintamente el contenido de mi presentación. Voy a comenzar por yendo a los conceptos que pueden argumentar esta concreción y el más fundamental de ellos me parece que es la noción de justicia. Tendríamos que abandonar, si la tensión entre legitimidad y autoridad
resulta ser la manera en que se manifiesta la dificultad con que la banda de la filosofía política cuando se ocupa del malestar inherente a las relaciones entre ciencia y democracia es porque esta tensión es constitutiva de las formas de agencia normativa que significan las decisiones normativas de una sociedad democrática. El término agencia se aplica generalmente a las capacidades de control personal de las acciones. Esa agencia denota una relación autónoma a la propia conducta y por ello supone que el sujeto agente es en primer lugar un sujeto relativamente capaz de decisiones y de llevarlas a buen término. Y en segundo lugar, el que estas acciones están sometidas a ciertas restricciones normativas de ejecución. Restricciones que se resumirían en la condición de que las acciones respondan a los deseos del sujeto y solo considerarnos e interrogarnos en esos deseos de un modelo orgánico de lo que uno quiere, pero poder hacerlo. Un demos múltiple, tenso. Quizá deberíamos matizar más esta esbozo de noción de agencia, pero nos sirve ya para plantear el programa de extenderla de lo individual hasta sistemas sociales tan grandes como son los que llamamos democracias. La idea es que las democracias son sistemas capaces de acciones y no simplemente de conductas, y que en consecuencia uno de los contenidos que confieren autoridad a estos sistemas es que pueden ser caracterizados como agentes. Sistemas capaces de ejercer el sujeto como individuo caracterizado por la autoconciencia y la autotransparencia debería dar lugar a un personaje en el que yo siempre tiene un otro de referencia. Cada otro de la gente piensa, son sistemas capaces de agencia colectiva. Se plantea un viejo problema de filosofía política que es un sujeto, porque el otro podemos considerar que una colectividad es un sujeto. Bueno, hay veces siempre no podemos decir por qué no es un sujeto. Por ejemplo, no son sujetos las masas. Las masas son ser una entidad, sistemas de conducta, son sistemas que son arrastrados por movimientos colectivos, pero no difícilmente por movimientos se mueve una masa, es un sujeto colectivo. Los mercados no son sujetos, resulta más que las políticas neoliberales traten de sustituir la agencia colectiva por las fuerzas del mercado. Los mercados y fuerzas vivas no tienen agencia, no pueden tener agencia. Por lo tanto, cuando nos planteamos el problema de qué es un sujeto, nos estamos planteando algún tipo de problema de que hay algo más en su estructuración interna. Pero tampoco podernos irnos al campo contrario, que es la ilusión de estos platónicos, la ilusión de mucha gente que a norma conciben que el ser sujeto es estar altamente estructurado como si uno fuera un sistema orgánico. Hay una cierta metáfora de qué es un sujeto, que es la metáfora del cuerpo místico, en la que todo se debe a todo. Esta metáfora es una metáfora platónica. La sociedad es un cuerpo, arriba está la cabeza y abajo están las capas menos importantes. Pero esta no es la metáfora de Pablo de Tarso, la que dice cada uno se debe a los otros. Todos formamos parte de un cuerpo. ¿Cómo crear un demos que ni sea una masa, ni sea un cuerpo místico? Bueno, este es el problema.